Hola amiguitos, caspa cayanquiches, hay en jambos acachis, cápsula educativa niscaman, capaz pacasunchis, cuentos, mitos, leyendas, chantapis padaris pacasunchis, kay derechos, deberes, hueva kunamanta, kay municipio preso niscamanta, departamento Chuquisaca, Bolivia, Suyamanta. Mi nombre es Danitza Sayurito Romero. Yo voy a leer un cuento que se titula La pastorcita y sus amiguitos traviesos. Había una vez una pastorcita que vivía en el bosque con su perrito. Eran felices, hasta que un día vinieron los 3 amigos traviesos. Se fueron en busca de comida. La pastorcita tenía sembradíos y los 3 traviesos fueron a visitarles, pero con sus travesuras, donde el loro empezó a atacar a los sembradíos de la pastorcita. El oso Jucumari y el cóndor atacaron a su fiel amigo, que era el perrito. La pastorcita no podía ir a su sembradío o salvar a su perrito. Sin saber qué hacer, se puso a llorar y suplicar para que no se lo comiera su sembradío ni mataran a su perrito. Empezó a hablarles de buena manera y enseñarles los buenos modales, el respeto y a no hacer daño a nadie, porque todos somos iguales, y no hacer maldad a la gente. Al final, el loro y el cóndor y el jucumari entendieron lo que la pastorcita les enseñó y se hicieron amigos para siempre y vivieron felices juntos, respetándose entre unos a otros. El mensaje del cuento es que el respeto es importante en nuestro diario vivir, tanto en personas como con los animales. Gracias. Esta es mi carátula que yo mismo lo hice con la ayuda de mi madre. ¿Ya? Y el niño, el cóndor andino y el oso jucumari. La parada frente roja, el cóndor andino y el oso jucumari. Y al final está el mensaje que nos da este cuento. Cuidemos a los animales que están en peligro de extinción de una área protegida en Palmar.